Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ver sencillamente 3 principios que tenía la iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a ver 3 principios nada más de la iglesia primitiva que eran efectivos para poder crecer, ¿no? Y para poder llevar el evangelio con efectividad, ¿no? Sabemos que la iglesia primitiva no era una iglesia como la de hoy. No tenía redes sociales. Hoy vemos tantos reels de iglesias, ¿no? Haciendo, entre comillas, publicidades de reuniones, con cosas raras, ¿no? Pero en esa época no había redes sociales, no había publicidades de gran tamaño, no había televisión, no había nada en lo cual podían avanzar no rápidamente en el conocimiento y que la gente pueda conocer, sino que era todo un trabajo más manual, ¿no? Más orgánico. Pero lo que vemos acá en la palabra de Dios, lo primero es que era una iglesia que oraba, una iglesia que se basaba en la oración. Aquí dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este contexto de Hechos 4, vemos que Juan y Pedro son encarcelados, son llevados a las autoridades y los amedrentan para que dejen de predicar el Evangelio. Recordemos que habían orado por una persona y se había sanado, y las autoridades veían cómo el Evangelio de Jesús se comenzaba a propagar en grandes masas y no querían eso. Pero tampoco podían encarcelarlos, tampoco podían azotarlos porque no habían hecho ningún delito. Entonces dice: vamos a amedrentarlos, vamos a asustarlos. Y le dijeron: no dejen de hablar de Jesús, dejen de predicar de Jesús, ¿no? Y vemos ahí que Juan y Pedro dicen: no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y hemos visto. Y enseguida dice que salieron de ese lugar y fueron a la iglesia. Y cuando fueron a la iglesia dice que le contaron todo lo que había sucedido, y ahí se pusieron a orar para tener valentía para seguir predicando. No oraron por me falta para pagar la luz, me falta, que no está mal orar por esas cosas, pero la oración estaba centrada en la propagación del Evangelio. La oración estaba centrada en que la iglesia pueda avanzar con el mensaje de Jesús. Hoy en día no somos arrestados, hoy en día no es que estamos ante las autoridades y nos prohíben, aunque en algunos países ya está sucediendo, pero sí hay muchas circunstancias que nos amedrentan para predicar el Evangelio. Hay muchas circunstancias que nos frenan para predicar el Evangelio. Pero el Señor
está preocupado por las almas. Ya se ocupó de cada uno de nosotros. Todas nuestras necesidades el Señor las va a estar supliendo. Como decía Carolina hoy, y si Jesús está en la barca, no tenemos por qué, porque Jesús, aunque parezca muchas veces que está dormido, está allí pendiente de ayudarnos en todo momento. Pero vemos la iglesia primitiva que se juntaba a orar por la necesidad imperiosa de predicar el Evangelio. Como siempre decimos, la necesidad del ser humano, la más importante, es recibir a Cristo en el corazón. Lo más importante que una persona pueda recibir en esta tierra es la salvación de su alma, solucionar el problema de la eternidad, porque por acá vamos a pasar, por esta tierra, ¿no? Vamos a pasar y el tiempo pasa rapidísimo. Y nos preocupamos por tantas cosas que no son tan importantes. Y no nos ocupamos de las que son importantes. Y aquí vemos que la iglesia comenzó a orar para poder tener allí confianza y valor para seguir predicando el Evangelio. Si leemos, después lo vamos a leer, pero la oración no oran ni por Juan ni por Pedro. No dijeron, bueno, Señor, sacale el temor a Juan y a Pedro, ayudarlo, fortalecerlo. No, oraron para que el Evangelio sea predicado, para que todos puedan seguir predicando el Evangelio. Por eso necesitamos hacer una oración todo el tiempo. Algunos dicen, bueno, yo oro en mi casa. Está bien, porque tenés que tener un tiempo de oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Podés ir caminando y estás orando. Podés estar en tu casa haciendo cualquier quehacer y estás orando cuando estás pensando en una persona, en un familiar, en alguien que no conoce al Señor, o en cualquier circunstancia en donde necesitamos orar. Pero cuando nos unimos en oración como iglesia, allí el poder de Dios se manifiesta. Cuando venimos a la reunión de oración, no venimos para orar por nuestras propias circunstancias. Venimos para servir a Dios, porque estamos intercediendo por las personas ante Dios. Y es importante porque nosotros en nuestra propia fuerza podemos ayudar a las personas hasta ahí nomás. Pero cuando oramos y la mano de Dios comienza a obrar en esa persona, sabemos que va a ser bendecido. Sabemos que Dios está comenzando una obra en ellos, que nosotros no podemos producir en nuestra propia fuerza. Podemos decir, ojalá que esta persona, ojalá que esto cambie, pero es un ojalá. Pero cuando oramos, la mano de Dios se manifiesta y aún se va a manifestar mucho más, porque el Señor hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos conforme al poder que opera en nosotros. No somos nosotros, es el Señor. Entonces, la importancia de la oración, la importancia de juntarnos a orar, y la importancia que ores también en tu casa, que sigas orando, que la iglesia tenga una oración constante a favor de aquellos que todavía no conocen el Evangelio, a favor de aquellos que quizás lo han conocido pero están apartados. Para eso necesitamos tener oración. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos. Amén. Perseveraban. Muchas veces la oración nos desanimamos y dejamos de orar. Pensamos que Jesús está dormido en la barca. Pensamos que el Señor no nos está escuchando. Pero el Señor está trabajando también en nosotros, en la paciencia, ¿no? Hoy en día que tenemos todo así, ya cada vez todo más rápido. Antes pedíamos algo en Mercado Libre, tardaba como 3 meses. Ahora te viene el otro día. Hasta podés comprar mercadería. O pedís la pizza, o pedís aquello. No salgo. Todo cómodo. Pero nosotros tenemos que saber que en la oración hay que perseverar. Que en la oración está el resultado. Que nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos la extensión de la gracia, la extensión del poder de Dios para romper con todo aquello que el enemigo ha edificado en los corazones, en las mentes. Y nosotros decimos, pero le hablo y no entiende, pero le hablo y me rechaza, le hablo y se va para otro lado, porque quizás está con una edificación en su mente de pensamientos en contra del Evangelio. Y nosotros tenemos la autoridad a través de la oración para romper con todo eso y que la persona pueda decir, ahora quiero recibir el Evangelio, ahora entiendo que Jesús murió por mis pecados y quiero recibirlo en mi corazón. Amén. Así que necesitamos esa gracia que solamente a través de la oración. Y está bien orar por nuestras situaciones, orar por nuestras necesidades, orar por todo lo que quieras orar, pero tenemos que enfocar nuestra oración sabiendo que las personas necesitan a Cristo y que la única manera es que Dios esté trabajando, es que Dios edifique su obra, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Así que el desafío para hoy es que nos unamos en oración. El desafío que el Señor quiere es que nos transformemos en 24 horas orando todo el tiempo. Orar sin cesar, no es que vamos a estar 24 horas de rodillas. Nadie aguantaría, ¿no? Pero estamos 24 horas todo el tiempo, acá, allá, nos acordamos, vemos a una persona, vemos una circunstancia y oramos. Y oramos. Porque esta situación de Juan y Pedro no se compara a ninguna situación nuestra. Ellos estaban allí siendo amedrentados por las autoridades y quizás tenían temor de que podían ser azotados, podían ser muertos. No era un juego. Pero ¿a dónde fueron? Fueron a la iglesia a contar la situación. Y la iglesia se levantó en oración y allí estuvo la victoria. Porque terminaron, dice, entonces cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aunque las autoridades estaban en contra. Aunque parecía que todo estaba en contra, ellos seguían hablando con denuedo la palabra de Dios porque fueron llenos del Espíritu Santo. Como decía Angelita, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. A veces hay conceptos que decimos, me voy a acercar al Señor. ¿Tenés al Espíritu Santo? No te podés acercar al Señor, porque el Señor está lo más cerca que podés, está en tu corazón. Ya está. Necesitamos la revelación, que nos sea revelado que a donde vamos el Señor está con nosotros. Caminamos con Él 24 horas. Entonces, la iglesia sin oración es impotente. La iglesia sin oración es una iglesia que va a hacer eventos, situaciones, un montón de cosas, pero no va a haber efectividad.
porque necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo manifestándose en todo lugar. Lo segundo, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo segundo, era una iglesia que amaba, donde había amor, donde unos a otros se preocupaban por las necesidades, y entonces nadie tenía necesidad de nada, porque si tenía una necesidad era suplida. Amén. La pregunta es, ¿cuánto sabemos de nuestro hermano? Quizás venimos y hay personas que nunca nos saludamos, nunca cruzamos una palabra, no sabemos absolutamente nada de su vida. Y me pongo yo también, ¿no? Entonces, como iglesia tenemos que comenzar, ¿no?, a fluir en el amor. Dice, porque el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea que si tenés el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en tu vida. Ahora debemos expresarlo. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén. No dice, porque vas a una iglesia, quedaste afuera de la iglesia para que te vean que vas a una iglesia. Sacate una foto, una selfie en la puerta de la iglesia y publicarla en Facebook. Así ven que fuiste a la iglesia. No, dice, en que se amen unos a otros. Amén. Dice también la palabra en Hechos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. A veces pensamos, decimos, no tengo nada para dar, no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para ayudar. Pero la realidad es que tenemos mucho. Porque lo poco en las manos de Dios se multiplica. Entonces, cuando nosotros decimos no tengo nada, ya me estoy cerrando. Pero en nuestro nada no es nada. Siempre hay algo. La cuestión es que quiera compartirlo. No, lo que pasa es que mañana no sé qué. Mañana es otro día. ¿No? Entonces, vemos que el amor también debe expresarse. Y debemos expresarlo entre nosotros. Porque el amor es el vínculo perfecto en el cual nosotros vamos a poder desarrollar lo que el Señor quiere hacer. Porque es la única manera que podamos estar unánimes. La palabra siempre dice juntos, unánimes. Una cosa es estar juntos y otra unánimes. Podemos estar juntos y cada uno piensa cualquier cosa. O yo digo, yo quiero esto, el otro dice, yo quiero lo otro, el otro, ¿no? Y podemos, obviamente, porque somos personas diferentes, pero la realidad es que lo unánime debe estar en que tenemos que predicar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Entonces el amor hace que podamos estar unidos. El amor es lo que hace que podamos compartir los unos con los otros. Y el amor es lo que hace que podamos dejar nuestras diferencias de lado para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, no importa lo que yo pienso, no importa si no se hace como yo quiero, lo importante es que la obra de Dios pueda seguir adelante. Lo importante es que Jesucristo sea glorificado. Lo importante es que Jesucristo sea conocido ante aquellos que todavía no le conocen. Porque la única esperanza en este mundo es Jesús. No es un gobierno,
no es mi sueldo, no es lo que yo diga, mis contactos, solamente Jesús de Nazaret. Amén. Cuando ves testimonio de gente famosa, todos caen en la misma. Dicen, yo tenía todo el dinero, yo tenía todas las cosas en la palma de mi mano, pero me vino una enfermedad y el dinero, todo el dinero que tenía, no me alcanzaba. No podía sanarme, no podía sanar a mi hijo, y nada sirve sin Jesús. Por eso en la iglesia no podemos quedarnos entre cuatro paredes y decir, bueno, yo estoy bien, estoy cómodo, me siento bárbaro, vengo a la iglesia, espectacular. No, tengo que salir y predicar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay una urgencia, y es lo que el Señor nos manda a hacer. El mandato del Señor es la gran comisión. Por eso, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando predicamos el Evangelio, el Señor manda una abundante gracia sobre nosotros. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Esta era una iglesia que predicaba el Evangelio, no oraba por sus propias necesidades para estar bien, para, a ver, mis proyectos son tener a largo plazo tal cosa, sino que esta iglesia oraba para tener valentía, para predicar el Evangelio, para ser llenos del Espíritu Santo, para vivir en una constante presencia del Señor, para poder ser eficaces en la predicación del Evangelio. Por eso acá dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablaban con denuedo, o sea, con valentía, compartían el Evangelio. A veces dicen, no, yo no estoy para eso porque no sé nada de la Biblia. Bueno, podés aprenderla, podés aprender pasajes bíblicos, y si no, podés contar tu propia experiencia. El Evangelio debe ser compartido porque no tenemos que quedarnos con tan maravillosa bendición de parte de Dios. Tenemos que compartirlo, y uno dice, no, pero yo no estoy para esas cosas. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos oportunidades. A veces decimos, bueno, el Señor me llama a tiempo completo. El Señor nos llamó a todos tiempo completo para predicar el Evangelio. ¿Dónde voy a predicar el Evangelio? En tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, con el comerciante donde compras las cosas, que seguramente ya sos amigo. Hay oportunidades, miles de oportunidades cada día, con gente que te cruzás. Una persona que tuvo un accidente, podés ir a socorrerlo y hablar del Señor. No hay forma de decir, no, yo no tengo forma, no sé. Debemos salir a la calle, porque tenemos que salir. Salís a trabajar, es tu trabajo. Salís a estudiar, en donde estudiás. En todo lugar hay oportunidades. Sin ser un gran teólogo, podés predicar el Evangelio. Podés llevar la esperanza de tu propia experiencia. Y decir, mirá, yo no sé muchas cosas, pero sí lo que sé que cuando vine a Cristo, Cristo transformó mi vida entera. El ciego que fue sano dice, yo no sé qué pasó, pero una sola cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Ese fue el testimonio. Muchas veces vamos a tener que esforzarnos, muchas veces vamos a tener que, invertir algo para poder llevar a una persona a Cristo. Hay millones de formas. Ahora en el tiempo de mundial, invitá a esa persona que hace mucho no ves.
a esa persona que sabes que está necesitada, invitarla a ver un partido, invitarla a compartir algo. Hay miles de maneras. Cuando vemos las estrategias en las redes sociales, siempre tenés que buscar en la tendencia del día, ¿no? La información, las cuestiones, y eso va a ser más viral que otra cosa. Entonces, cada cosa que pasa es una oportunidad nuestra para poder predicar el Evangelio. Ahora está el Mundial. Aprovechemos esa pasión, no simplemente para festejar un partido, sino para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de Jesús a otras personas. El Mundial va a pasar, pero esa persona no solamente va a recordar que Argentina ganó, va a recordar que ese día recibió a Cristo en su corazón. No recibió la Copa Mundial, recibió algo mucho más grande y más poderoso, que es a Cristo en el corazón. Pero tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar formas, tenemos que también ser coherentes y saber cuándo, ¿no? Tampoco vamos a hablar por hablar. Pero tenemos que ser una iglesia que predica el Evangelio. En la vivencia, todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que los discípulos iban por las casas, por los templos, por las casas, por los templos, por las plazas, por todos lados iban predicando el Evangelio de Jesucristo. O sea que cada momento es una oportunidad. Cuando te levantes, decís, Señor, crea situaciones para que pueda predicar el Evangelio. Ante necesidad, y vas a encontrar toda necesidad. Desde el más pobre hasta el más rico tiene necesidades. Hay algo en su corazón que no le cierra. Hay situaciones que no puede allí hacer nada. Pero si viene Jesús, hay esperanza. En Jesús está la respuesta para cada una de sus interrogantes. Pero tenemos que presentar a Jesucristo a cada persona. Por eso ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, la gran comisión dice, yo les digo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas señales le seguirán a los que creen. No dice a los que salieron de un seminario, no dice a los que tienen el título de pastor, sino están hablando de que cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo tiene esta alternativa, una puerta a lo sobrenatural. No es que vas en tu propia fuerza, sino vas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice, y estas señales le seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Hay una protección de Dios. Veía en estos días videos de Venezuela, cómo estaban predicando el Evangelio, los rescatistas, cómo una hermanita cubrió a su hermano para que viviera, y los rescatistas llorando porque escuchaban a la niña que les daba instrucciones, pero cuando llegaron la niña estaba muerta. Y su hermanito estaba vivo, gracias a su hermanita. Y nosotros nos quejamos por cada pavada. Y los rescatistas en medio del dolor predicando el Evangelio. Porque son oportunidades que el Señor nos pone. Pero no esperemos a la tragedia. Salgamos.
Tomemos el tiempo. Estemos con nuestra mente preparada. Porque a veces también vamos, no sé, al comerciante y el comerciante está mal, pero no lo va a expresar. Y si lo expresa decimos, bueno, no sabés cómo está el comerciante, está mal. Pero orá por él. Porque el Señor dice, y estas señales le seguirán a los que creen. Si no, no estamos creyendo. En la gran comisión el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Amén. En otras palabras, Jesús dice, yo tengo la autoridad en la tierra y tengo toda la autoridad en el cielo. Y ese respaldo, el que va con ustedes, ahora vayan. No, es que yo no puedo, que yo no te... No, tenés el respaldo del cielo, el respaldo de Dios sobre tu vida y las señales que te seguirán, señales sobrenaturales, la gracia, el amor y el poder de Jesucristo manifestándose a cada paso que des. Y la gran comisión termina, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo cortamos porque nos gusta y lo ponemos en la heladera y en un cuadrito, pero está bajo el concepto de la gran comisión. Así termina la gran comisión. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y al final dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está el respaldo. Está el poder de Dios, está el amor de Jesucristo que quiere manifestarse a través de nosotros. Y allí la palabra de Dios también dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. La iglesia con oración, con amor y con testimonio, fue creciendo. Y no estamos hablando para decir, bueno, vamos a crecer porque queremos llenar las butacas. No. Ojalá que tengamos que tener otro lugar, que quede chico este lugar, porque la gente necesita de Dios. Pero la responsabilidad es nuestra. Es qué decisión vamos a tomar. Quedarnos en la cómoda. Cuando tenga algún problema vengo a la iglesia para que me oren y para que oren por mis cosas. O yo voy a ser de los que oran. Yo voy a ser de los que ganen almas para Cristo. Yo voy a ser de que predique en todo momento y en todo lugar ante la necesidad esté yo. Amén. Y ahí vemos que el Señor nos ha dado todas las cosas. Dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Quién te va a ayudar? Dios, Jesús. Amén. No, pero yo quiero que me ayude con mi economía. No, yo quiero que me ayude con lo que estoy viviendo. Sí, te va a ayudar también. Pero acá dice que te quiere ayudar a que puedas evangelizar. No vas solo, está Jesús con vos. Amén. Así que podamos reflexionar en esta mañana y que podamos tomar decisiones, porque es importante. Cerrar la Biblia y que me hable la Biblia. Yo tengo.
Entonces, que en esta mañana podamos orar al Señor y decirle, Señor, yo me alisto en el grupo de los que voy a ser de bendición para otras personas. Amén. Y para terminar vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 23, que es la oración anticipada de lo que estuvimos leyendo. Cuando Juan y Pedro van ante la iglesia, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, la iglesia oyó lo que le dijeron, ¿no? Se preocupó por lo que le dijeron, ¿no? Si venimos a la iglesia y no nos escuchan, estamos complicados. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea que cuando nosotros tenemos situaciones adversas, no es que se ensañan contra nosotros, sino se ensañan contra Cristo. Amén. Acá no dicen, estos que se ensañaron con Pedro, con Juan, no, se ensañaron contra tu santo Hijo Jesús. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que la oración en esta mañana es, Señor, concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra, sabiendo que tenemos el respaldo del cielo, el respaldo en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo tiene toda la autoridad. Y no solamente que Él tiene toda la autoridad, podría haber dicho, bueno, les doy la autoridad, yo me quedo en mi casa, sino que dice que nos acompaña y que nos ayuda en nuestra tarea de predicar el Evangelio. Porque dice que los apóstoles fueron ayudados por el Señor. El Señor te ayuda. Amén. Así que vamos a ponernos de pie un momento y vamos a estar orando. Y vamos a pedir al Señor, como hicieron en la iglesia, que tengamos esta gracia. Amén. Tenemos este privilegio de ser embajadores de Cristo. Tenemos el privilegio de mostrar la grandeza de Dios. Así que vamos a hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta mañana, Señor, que concedas, Señor, que con todo denuedo, que con toda valentía podamos predicar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponemos, Señor, aún ya este lunes, Señor, donde tú vas a obrar, vas a crear situaciones, Señor, donde podamos predicar tu palabra. En aquel que está desahuciado, en aquel que está desesperanzado, en aquel que está desanimado, en aquel, Padre Santo, Señor, que no sabe ya más qué hacer, en el nombre de Jesús, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que están, Señor, oh Padre Santo, en procesos de enfermedad,
Señor, en el nombre de Jesús, tú prometiste que pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Padre, te pedimos ahora, oh Dios mío, Señor, que milagros, prodigios y señales comiencen a manifestarse, Señor, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, oh Dios mío, Señor, aún cuando estemos en la calle, paseando, oh Dios mío, caminando, Padre, en el nombre de Jesús, en una visita con familiares, con amigos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos estrategias, Señor, danos la manera, Señor, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, de poder expresar tu amor a las personas y poder expresar el amor entre hermanos. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en tu nombre, Señor. Amén. Amén, Dios. Amén. Gloria a Dios.